Tema 6. La Eucaristía como comunión. Tras ver el que hay y cómo está Cristo en la Eucaristía, pasamos a ver cómo entra en comunión con nosotros. La comunión eucarística supone el grado más alto de la unión con Jesucristo. Esto tendrá también sus consecuencias, que iremos describiendo al ver las diferentes dimensiones de la Eucaristía, que pueden servir de recopilación de todo lo anteriormente visto. La comunión eucarística constituye un momento importante de la celebración eucarística desde el punto de vista subjetivo, si bien desde el polo objetivo lo constituye la consagración, pues allí empieza a estar Jesucristo realmente presente. Tenemos pues la ofrenda de la víctima agradable a Dios el Hijo en la celebración, junto con el alimento, don de Dios, dirigido a nosotros. Vemos así la unidad entre el memorial, la presencia y la comunión, entre el sacrificio, el sacramento y el alimento, decíamos. En efecto, la Eucaristía es también para comer, y no solo para verla, adorarla y contemplarla. Con la comunión eucarística consumamos progresivamente la comunión con Jesucristo y, por Cristo, con Él y en Él, como reza la liturgia, alcanzamos también la unión con el Padre y el Espíritu, a la vez que renovamos la creación y nos preparamos para la bienaventuranza eterna, como iremos viendo. Además, la Eucaristía, hace, la Iglesia, la construimos, sobre todo con la celebración y el culto eucarísticos, y así podemos participar del cielo en la tierra, que ella constituye. 5.1. La unión transformante en Cristo. Veamos a continuación los efectos de la comunión eucarística, en primer lugar, la dimensión cristológica, pues la Eucaristía no solo confiere la gracia, sino que nos ofrece a Jesucristo, al mismo autor de la gracia. Al recibir el cuerpo de Cristo en la comunión, se da una auténtica incorporación y configuración con Cristo. Eucaristía como prolongación del misterio de la encarnación, al asumir la persona divina del Verbo la naturaleza humana. Somos incorporados a Cristo no solo por la gracia, sino por su cuerpo glorioso y vivificante, realmente presente en la Eucaristía. Y por medio de ella podemos santificar todo lo nuestro, familia, trabajo, relaciones sociales. 5.1.1. Escritura. En primer lugar, hemos de recordar que, según la Escritura, al igual que parte de los sacrificios del Antiguo Testamento, la Eucaristía es también comida de comunión y banquete sacrificial. Los antiguos sacrificios podían ser también de comunión, pues después era comida en comunidad parte de la víctima. Por eso la misa es igualmente sacrificio y banquete, y resulta relacionado a su vez como veíamos con el banquete pascual, ex 12,1 a 14, y con los antiguos sacrificios, ex 24,4 a 8. Además, en el Nuevo Testamento, Cristo quiso que los apóstoles participaran en el banquete de la última cena al decirles, tomad y comed, tomad y bebed, Mt 26,26 a 29, M 14,22 a 25, Le 22,14 a 20. En esta misma línea también San Pablo destaca esta dimensión convival, comunitaria y escatológica, como iremos viendo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva, y con 11,25 a 26. Allí habla igualmente de la cena del Señor, a la vez que menciona la muerte del Señor, por lo que de nuevo vemos unidas aquí las dimensiones sacrificial y convival, comunitaria y escatológica. Así, la Eucaristía es el sacrificio al que sigue un banquete, decíamos. La comunión supone por tanto también el banquete eucarístico, al que sigue después una presencia. La celebración eucarística es sacrificio y banquete, al relacionarse con el banquete pascual judío, ex 12,1 a 14, y con los antiguos sacrificios, ex 24,4 a 8. De nuevo unidas las dimensiones sacrificial, convival y comunitaria. La cena de las bodas del Cordero, AP 19,7, es igualmente un banquete que procede de un sacrificio. En este pasaje se unen además las dimensiones nupal y escatológica. Es el banquete escatológico en Isaías, 25,6 a 9, recreado en la cena de las bodas del Cordero, AP 19,9 ss. Cristo quiere instaurar pues el sacrificio de la nueva alianza, por el que obtiene la comunión con nosotros. Existen algunos textos bíblicos donde se puede apreciar la unión del comulgante con Cristo. En primer lugar, encontramos la referencia en la parábola de la vid y los sarmientos, cf. Y en 15,7 ss, en la que se afirma que Cristo nos proporciona la savia de la vida del Espíritu. Además,
vemos la afirmación inequívoca en el discurso de pan de vida: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, y en 6,56, donde expresa esta unión íntima entre la Eucaristía, quien en ella se contiene y cada uno que la recibe. Por último, la plena identificación con Cristo que aparece también en Pablo, en las famosas palabras: no soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí, y 2,20, cuya máxima realización se da de un modo pleno en la comunión eucarística. 5.1.2. Padres de la Iglesia. Las dimensiones convival y comunitaria, manducativa y escatológica de la Eucaristía la encontramos sobre todo en autores del siglo IV. Clemente de Alejandría afirma en Pedagogo 2,2, Solano 1,159, que, beber la sangre de Jesús es esto, ser hecho partícipe de la incorrupción del Señor. Pues la fuerza del Verbo es el Espíritu, como la sangre lo es de la carne, con la Eucaristía, participamos de la eternidad de Cristo resucitado. Cirilo de Jerusalén recuerda la dimensión cristológica, pues la Eucaristía nos hace consanguíneos y concorpóreos con Cristo, Catechesis Mistagógicas 4,1, pg 33,109, cf. Commentarium Minioane 11,11, pg 74,560. También Hilario de Poitiers afirma que en la Eucaristía, se muestra la unidad perfecta por medio del mediador, entre Dios y el comulgante, y así avanzamos en la unidad con el Padre, de Teñenitate 8,15, pl 10-248. Juan Crisóstomo afirma que, así como el cuerpo tomado de la Virgen se hizo una sola cosa con Cristo, así por este pan nos hacemos una misma cosa con Cristo, y Corintii 10,16, pg 61,200. Agustín de Hipona acuña la famosa sentencia: no me convertirás tú en ti como carne de tu carne, sino que yo te convertiré en mí, Confesiones 7,10,16, pl 32,724. Lian Magno llama también, Cristóforos, a los que han recibido a Cristo, son los que llevan a Cristo allá donde van. Cirilo de Alejandría habla de que no se trata tan solo de una relación afectiva, sino de una participación carnal o física, y Nieuwjaanaeb 10,2, pg 74,341. En otro lugar recordaba que, por medio de cuya participación, recibimos las virtud santificadora y vivificante de Cristo, Inmat 26,27. 5.1.3. Teología y magisterio. Según la teología medieval, la restantum Eucharistia es la conversión del hombre en Cristo, cristificación, y, como consecuencia, la edificación de la Iglesia. He aquí pues unidos los efectos cristológico y eclesiológico del misterio eucarístico, se da una verdadera transformación cristificación del creyente, pues somos hechos, partícipes de la naturaleza divina, 2p 1,4, se obra una verdadera, divinización, una cristificación, al ser hechos, consanguíneos y concorpóreos con Cristo, Cirilo de Jerusalén. En el siglo XIII Tomás de Aquino escribió que el efecto propio del sacramento es transformar al que la recibe en el mismo Cristo, Insent. 4, de 12Q2 a Ls. En el siglo XIV y en ámbito oriental, Gregorio Paala Amas y Nicolás de Cavasilas hablan de la teoisis, de la divinización del cristiano en gracia, que se da de modo eminente en la comunión eucarística. Así obtenemos de modo especial la coinonía con Cristo. El Concilio de Florencia en el siglo XV recordó que, el efecto de este sacramento es la adhesión del hombre a Cristo, de 1322. En el siglo XVI Trento lo propuso como el alimento de la vida en Cristo, cf. de 1638. En síntesis, podríamos decir que la Eucaristía, no solo confiere la gracia, sino que nos ofrece al mismo autor de la gracia, b. se da así una auténtica incorporación y configuración con Cristo, y c. el efecto inmediato de la comunión eucarística es la conversión del hombre en Cristo, por la cristificación, en la que se da una transformación del creyente, al ser hechos, partícipes de la naturaleza divina, 2p 1,4.